Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, seguimos con el segundo video para trabajar el pensamiento de Antonio Gramsci y su importancia para pensar la educación. En este segundo video vamos a trabajar algunos aportes conceptuales de su pensamiento y algunas reflexiones que tienen que ver con lo educativo. Como habíamos visto en el primer video, la principal preocupación de Gramsci era la revolución de los trabajadores. Y él escribe, ¿no?, desde la cárcel en un contexto de derrota. Por eso va a empezar a replantearse el tema del poder. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo dominan las clases dominantes? Gramsci va a decir que el núcleo duro de la dominación tiene que ver con la coerción, es decir, la utilización de la fuerza física por parte de las clases dominantes para recuperar el orden en el caso de que los sectores subalternos se rebelen. Esto se hace a través de las instituciones del Estado como la policía o las Fuerzas Armadas. Pero, como vemos acá en la imagen, ¿no? Pero no siempre los sectores subalternos se rebelan y se utiliza la fuerza física. Muchas veces los campesinos, los obreros, los sectores oprimidos se conforman con su suerte. ¿Por qué? Porque también actúa lo que denomina el consenso. ¿Qué es el consenso? Es el acuerdo, es decir, el convencimiento. Los sectores oprimidos, los sectores subalternos, son convencidos por las clases dominantes que las cosas están bien así como están. Y produciéndose un conformismo con la realidad. Ahora bien, ¿cómo las clases dominantes crean este consenso? Bueno, las clases dominantes educan. Y acá ya nos empezamos a meter con el tema educativo, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Las clases dominantes entonces educan a los sectores subalternos para que se conformen con su situación de dominados. Es decir, difunden sus ideas, difunden sus ideologías y crean una forma de ver el mundo compartida por todos, inclusive por los sectores subalternos, que hace que estos se conformen con su suerte y que piensen que las cosas están bien así como están y que siempre fueron de esta manera y entonces no se rebelen. De esta forma, estos sectores dominantes crean una hegemonía. Que la hegemonía está compuesta por estas dos cuestiones. Por un lado, la coerción y por el otro lado, el consenso. Entonces, la hegemonía, ¿sí?, que tiene que ver con la cuestión física, como dijimos recién, pero también con la cuestión del consenso, que hace referencia a la difusión de ideas, es decir, a lo que podríamos llamar como una dominación cultural o desde las ideas. La hegemonía, entonces, es una relación pedagógica o educativa. ¿Y cómo educan las clases dominantes? Bueno, a través de instituciones, como por ejemplo las iglesias, los medios de comunicación, la escuela. Bueno, acá les puse algunas imágenes como para ir reflexionando sobre este tema. Por ejemplo, una cuestión muy corta y puntual. La frase de la Iglesia Católica, difundida por la Iglesia Católica, de los pobres será el reino de los cielos, tiene mucha significancia política. Porque si de los pobres será el reino de los cielos, entonces este reino, el reino de la tierra, no es de los pobres, es de los ricos. Y trae consigo, digamos, toda una carga de conformismo con la realidad. Por otro lado, los medios de comunicación, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, un programa como que vemos todos, ¿sí?, como Bailando por un sueño. ¿Qué tipo de valores transmite? ¿Qué cosas enseña? ¿Sí? Hoy los medios de comunicación tienen un increíble poder de llegada a las mentalidades, las publicidades, los modelos publicitarios, los estereotipos que nos incitan al consumo, ¿sí?
Todo ese tipo de cuestiones nos está también educándonos en algún sentido. También las instituciones educativas, ¿sí? Ya vamos a estudiarlo un poco más adelante, pero las instituciones educativas, con toda su disciplina, con toda su carga de normalización, de buenos modales, de buena conducta, también imparten, digamos, ideologías y difunden las ideas de las clases dominantes. Gramsci se va a dedicar a esto también, ¿no? A entender cómo la clase dominante crea, ¿sí?, este sentido común compartido por todos. Y vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, las ideas de las clases dominantes anclan, dice Gramsci, en el sentido común y se reproducen en forma crítica, es decir, no se revisan. El sentido común es ese pensamiento cotidiano, que ya lo estudiamos, que es un pensamiento que no es reflexivo, que es el que usamos para nuestra vida práctica. En ese sentido común, en ese pensamiento de la calle, por decirlo de alguna manera, anclan, ¿sí?, también las ideas de la clase dominante. Acá tenemos una viñeta que está hecha por Rep, el dibujante de historietas, y Gramsci está pensando en un almacén y dice: toda afirmación del sentido común presupone una filosofía implícita pasivamente aceptada. En el sentido común la política siempre está escondida. Es decir, ¿qué significa esto? Que todas las cosas que nosotros decimos que nos parecen naturales tienen una significancia política. Acá él pone un ejemplo de dos señoras que están hablando en el almacén y una le dice a la otra: siempre hubo ricos y pobres y siempre los habrá. La otra le contesta: no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Siempre hubo ricos y hubo pobres? ¿O existieron sociedades en las que no existían estas diferenciaciones? ¿Qué sentido tiene esta frase? ¿A quién le conviene que pensemos de esta manera? Sí, bueno, sabemos que existieron sociedades en las que no había ricos ni había pobres. Es decir, la humanidad vivió miles y miles de años en sociedades que no tenían distinciones de clase. Entonces, esta frase que se repite, ¿sí?, y que nos parece algo dado, en realidad, si nosotros empezamos a poner en práctica el pensamiento crítico y le empezamos a desarmar, no es real, no es tan así, ¿no? Pero sin embargo, a alguien le conviene que nosotros sigamos pensando que siempre hubo jerarquías sociales. Bueno, en este lado de la viñeta, de la placa, les puse algunas expresiones que escuchamos hoy diariamente y que estaría bueno que ustedes las piensen y las pongan en contexto y las analicen y las desarmen. Por ejemplo, esta la han escuchado seguramente: en este país no trabaja el que no quiere. O qué país generoso. Bueno, ¿quién dice estas frases? ¿A quién le conviene que estas frases se difundan? ¿Qué pasa, digamos, y pensando en el tema del trabajo, ¿no?, y de la ocupación? ¿De qué depende la ocupación de un país? ¿Depende de que la persona quiera trabajar o depende si hay un desarrollo económico y hay una inversión y se abren fábricas, por ejemplo? ¿Quién es el responsable de la desocupación? Bueno, en fin, una frase que se repite hasta el hartazgo y todos consideramos como que sí, es obvio que es así. En realidad, si nosotros la empezamos a pensar, la podemos desarticular y además otra cosa, ver esto, ¿no? ¿A quién le conviene, ¿sí?, que este pensamiento se difunda? ¿A quién beneficia, digamos, sería? Bueno, más abajo les dejo otras frases como para que hagan este ejercicio, ¿no?, del significado y buscar los intereses que hay atrás de esas frases. Entonces, la hegemonía, digamos, las clases dominantes van creando un sentido común, ¿sí?, que hace que de que todos naturalicemos las injusticias sociales, las desigualdades y nos conformemos con nuestra suerte.
Bueno, y acá finalmente llegamos al concepto de hegemonía. La hegemonía es el predominio político, moral, ideológico, cultural y ético de una clase social sobre otras clases y fracciones de clase. Alude a la dirección moral e intelectual. Una clase, cuando se vuelve hegemónica, ¿sí?, dirige a la sociedad y sus ideas, ¿sí?, que es lo que está un poco más abajo, se vuelven universales. Es decir, las ideas que le convienen a la clase dominante son las ideas que todos reproducimos. De esa manera nos convencen a todos de que las cosas están bien como están. Sin embargo, lo que estamos observando y en lo que Gramsci insiste, y esto es lo potente de su pensamiento, es que la hegemonía, como es un proceso educativo, no está dada, ¿sí? Esta dominación cultural no está dada de una vez y para siempre. La clase dominante necesita permanentemente, ¿sí?, irla construyendo. ¿Por qué? Porque siempre es puesta en tela de juicio, siempre es resistida. Es decir, tiene que gastar mucha energía la clase dominante en convencernos, porque siempre surgen voces opuestas a los que se plantea, surgen otras visiones de mundo que se contraponen con las que se quieren, se contraponen a las que se quieren imponer. Acá tenemos un párrafo muy claro que habla de esta cuestión dinámica de la hegemonía, que es muy interesante para entender esta tensión, ¿sí?, entre lo que se nos quiere imponer y la resistencia. Dice Raymond Williams, una hegemonía viva es siempre un proceso. En la práctica, la hegemonía nunca puede ser singular. Sus estructuras internas son altamente complejas, como puede ser visto en todo análisis concreto. Más aún, ella no existe justamente como una forma de dominación. Tiene que ser continuamente renovada, recreada, defendida, modificada, porque también está continuamente resistida, limitada, alterada, cambiada, por presiones que no controla. Debemos añadir al concepto de hegemonía los conceptos de contrahegemonía y hegemonía alternativa, que son elementos reales y persistentes en la práctica. ¿Qué quiere decir esto? La clase dominante necesita educarnos, necesita convencernos de que sus ideas son las ideas de todos. Sin embargo, ese proceso no es un proceso que nunca está terminado. Entonces, ¿sí?, surgen otras miradas, otras voces de resistencia que se contraponen a esas ideas que se quieren imponer. Ahí es donde aparecen la contrahegemonía o la hegemonía alternativa. Cuando la clase dominante pierde su hegemonía, ¿sí?, dice Gramsci, se abre un periodo de crisis orgánica y ahí se abre una oportunidad de revolución para las clases trabajadoras. ¿Qué quiere decir que pierde su hegemonía? Que ya su discurso no lo cree nadie, ¿sí? No puede dominar en la forma cultural. Quizás todavía domina en lo económico, pero no en el plano de las ideas. La clase trabajadora, dice Gramsci, debe construir su propia hegemonía, lo que hablábamos recién, una contrahegemonía distinta a la de la burguesa, es decir, otras ideas, y así constituir una alianza con otras clases y fracciones de clase que le permita posicionarse como dirigente del proceso revolucionario y tomar el poder del Estado como paso final. Recordemos que Gramsci lo que quería hacer una revolución, entonces las clases obreras tienen que generar otras formas de pensamiento, otras ideas, otra cosmovisión y convencer a otros grupos sociales de cambiar revolucionariamente esa sociedad. Por eso Gramsci daba lo que podríamos hablar de la batalla cultural, ¿no?, a través de la educación, a través de los periódicos. También podemos considerar al arte, ¿sí?, a las expresiones artísticas contrahegemónicas como parte de esta disputa por la hegemonía. Acá, por ejemplo, les puse unos murales. Este mural es muy conocido, la del chico rebelde que está tirando, en vez de una piedra o una bomba molotov, un ramo de flores. La otra imagen habla de un
de un graffiti, La imaginación al poder, muy famoso, que producto de una rebelión obrera estudiantil en Francia en el año 68, que es La imaginación al poder, que también un poco refleja esta idea, ¿no?, de cambiar el mundo, de cambiar las ideas. Y al final también un mural que dice: sin las mujeres la lucha va por la mitad, que refleja un poco también las luchas de las mujeres, las luchas del feminismo, ¿no? Entonces, esta resistencia también se expresa en el arte, también se expresa en lo cultural. Y, por supuesto, en la educación. Entonces, Gramsci tiene mucho desarrollo, mucho de su desarrollo es importante para pensar la educación y para pensar la escuela, ¿no? Él dice que la educación es una práctica social que debe ser entendida, que no puede separarse de las desigualdades sociales, que tenemos que entender a la educación también atravesada por esas desigualdades sociales. Bueno, acá le pusimos dos imágenes. Estas me las mandaron los alumnos, que tienen que ver con el contexto en el que estamos atravesando hoy, ¿no? Haz la tarea desde la casa y envíala online, ¿sí? La situación de una familia que difícilmente, que está quedando excluida, ¿sí?, de esta posibilidad de estudio. Y acá un chico también que vive en una zona rural o alejado de la ciudad, que tampoco puede conectarse. Bueno, entonces en la educación también se expresan estas desigualdades que tienen que ver con lo económico. Pero sin embargo, esta dominación, esta estructura desigual está siempre incompleta y siempre hay lugar para la resistencia. Entonces, las instituciones educativas, no solamente, como decían los teóricos de la reproducción, que los vimos en la clase de las perspectivas educativas, las instituciones educativas no solamente reproducen la desigualdad, también las instituciones educativas pueden generar una resistencia cultural. Entonces podemos verlas también como un lugar en el que se construye resistencia y contrahegemonía. Entonces, de lo interesante de su pensamiento es ver a la escuela como un campo en tensión, ¿sí?, entre la construcción de hegemonía que plantean las clases dominantes y la resistencia o contrahegemonía que plantean los sectores oprimidos de una sociedad. Con estas ideas, entonces, estaríamos ubicando a Gramsci dentro de los teóricos del conflicto, y dentro de los teóricos del conflicto, dentro de las teorías críticas y radicales, ¿sí?, por esta contraposición con los teóricos de la reproducción. Esta crítica que hace Gramsci a esta idea de que la escuela solamente reproduce las relaciones de dominación. Bueno, y acá esta foto, sí, es parte de una clase de un proyecto de educación intercultural en Perú, pero también la Argentina se está llevando adelante. Podemos pensar, por ejemplo, este es un ejemplo que les pongo, a la educación intercultural como un ejemplo de educación contrahegemónica, ¿no? Cuando la escuela tradicional o la escuela burguesa, digamos, la escuela de Sarmiento, podemos decir, planteaba que no había lugar para los indios, que los indios debían civilizarse, hoy en las escuelas muchas docentes y muchos docentes están peleando por justamente lo contrario, que la cosmovisión indígena entre a las instituciones educativas. Y una cosa más también importante del pensamiento de Gramsci es el concepto de los intelectuales. Los intelectuales son aquellas personas que van a estar ligadas a la construcción de hegemonía. Para Gramsci, todos los hombres y las mujeres, podemos agregar, somos intelectuales. Todos tenemos la capacidad de filosofar, de pensar, de hacer política, pero no todos en la sociedad cumplimos el rol de intelectuales.
Hay que tener en cuenta también que el concepto de intelectual de Gramsci no solo se refiere a los grandes pensadores, sino a todo grupo social que cumple una función organizativa en la sociedad. Es decir, acá les puse, acá lo ven Aristóteles, ¿sí? No solamente los grandes pensadores, sino todas las personas, ¿sí? Que cumplen un rol de construcción de hegemonía o de contrahegemonía, ¿sí? En ese sentido les pregunto, los maestros, los docentes, ¿somos intelectuales? ¿Qué diría Gramsci? Bueno, el concepto de intelectual orgánico, que es el que a él más le interesa, hace referencia a los intelectuales que están ligados a las clases sociales. ¿Qué quiere decir? Hay intelectuales que están ligados a las clases capitalistas y, podríamos decir, trabajan para las clases capitalistas, es decir, difunden sus ideas. Y hay otros intelectuales que están ligados a los trabajadores, ¿sí? Y trabajan para la construcción de una contrahegemonía. La preocupación de Gramsci obviamente va a ser formar intelectuales orgánicos ligados a la clase obrera que trabajen por el desarrollo del pensamiento crítico, contraponiendo una visión del mundo crítica frente a la visión naturalizada, ¿sí? Que plantea la clase dominante. Este concepto de intelectual es fundamental para pensar la identidad de los trabajadores docentes, de los docentes, ¿sí? Nosotros el día de mañana, cuando enseñemos, ¿vamos a ser intelectuales orgánicos? ¿Y ligados a qué clase? ¿Cómo nos posicionamos? ¿En qué escuelas trabajamos? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros alumnos? ¿Qué temas traemos al aula y qué temas no traemos al aula? Todo ese tipo de cuestiones nos posicionan atravesados y tensionados, ¿sí? Por estas luchas o estos enfrentamientos sociales. Para terminar, ¿sí? Algunas de las reflexiones, ¿sí? Que tienen que ver con este pensador y que nos sirven para pensar lo educativo y las problemáticas educativas. Entonces, las ideas de Gramsci y su concepto de hegemonía inscriben a la educación en el campo de las luchas sociales. Estos enfrentamientos que aparentemente se nos presentan como afuera de la escuela, también están adentro, por decirlo en criollo. La educación no es neutral, ¿sí? La educación tiene una direccionalidad, es decir, es política. Este tema después lo va a retomar el gran pedagogo latinoamericano Pablo Freire, que ustedes lo van a trabajar en pedagogía. Otra cuestión importante, la educación por sí misma no puede cambiar la sociedad, pero el desarrollo de un pensamiento crítico puede contribuir a construir una contrahegemonía. La escuela, en ese sentido, las instituciones escolares, no son solamente una máquina de reproducir desigualdades, como denuncian los teóricos de la reproducción. Pueden ser vistas como un campo en tensión, desde donde se puede generar acciones y pensamientos para resistir esa dominación, en pos, por supuesto, de una sociedad más justa y sin desigualdades sociales. Bueno, con esto estamos terminando. Este Power fue elaborado en base a la ficha de cátedra de la Universidad de Bellas Artes de La Plata, que es la que tienen para leer en forma obligatoria, y el texto de Sara Morgenstern, Antonio Gramsci, Hegemonía y Educación. No duden en consultarnos cualquier cosa que necesiten. Adiós y muchas gracias.